la vendimia comienza a mediados de marzo, donde se empieza a ver los grados Brix del grano de uva para ver si es que está en punto de maduración y después de cosecha. Una vez que los grados Brix estén en el punto correcto, se empieza a sacar la uva, a cosechar, la cual después es llevada a bodega, y en bodega después se empieza a moler, se empieza a separar los ollejos de la pulpa y después se empieza a vinificar. Se empieza a fermentar de a poco, se convierte en jugo de uva, después en chicha y ya después pasan a diferentes procesos para poder convertirlo ya sea en vino en botella o vino a granel. Esta tradición viene desde mis bisabuelos porque desde siempre, desde que existían aquí las viñas, desde que llegaron los jesuitas en 1562 con las cepas, se empezó a cosechar la uva y luego se vinificaba, pero originalmente solamente se producía vino para la familia o para los cercanos, se regalaban y solamente quedaban dentro de bodega hasta que se terminaba. Ya después, como cerca de los años 2000, se empezó a hacer vino para vender, pero se acompañaba mediante comidas, venía gente a comer aquí, a hacer turismo, se le presentaba la viña, algunos cosechaban y se le hacía todo un tour alrededor de la viña. Ya después, como cerca del año 2010, 2012, empezaba a embotellarse, pero para la venta con etiqueta. Y nuestros primeros vinos fueron Merlot. Un referente que nos da cuenta de el tráfico de las personas, sus movimientos y sus intereses. Estamos hablando del Chile postcolombino, ¿cierto? Con un ordenamiento en el país en el cual estaba gobernando la corona española, el rey Carlos III. En ese marco, en la segunda mitad del siglo XVI, llega la Compañía de Jesús, la compañía más importante religiosa, diría yo, de toda la historia católica, y llegan a este sector aproximadamente en el 1562 y específicamente fundan sus haciendas, que la mayoría eran productivas, ganaderas, agrícolas y de vino. La verdad que esta hacienda era específicamente para hacer vinos, porque en otras haciendas jesuitas se hacían vinos, también se manejaba ganadería o se combinaba con agricultura. Esta estaba eminentemente dedicada a los vinos. Y en este sector, donde atrás mío hay una de las dos palmeras que sobreviven y parte de lo que fue la bodega, al menos en mi información de que exista un estudio dendrológico de los árboles, de las palmeras que hay acá, pero la comunidad local habla de casi 300 años. Lo mismo que la comunidad local habla que el muro que hay acá es parte de una bodega antigua. Yo la conocía antes del terremoto del 2010. Era tan grande que adentro volaban 2 lechuzas de esas blancas, gigantes, y volaban con toda tranquilidad dentro de la bodega, que era lo que quedaba. Las primeras viñas, las primeras cepas llegaron aquí, en el Valle Litar, ¿ya? Además, la forma de cultivo es muy diferente, digamos, ¿ya? Nuestras viñas son cultivadas en suelos de lomaje, digamos. Nosotros le quitamos un espacio, digamos, a las empresas forestales, ¿ya? Nuestras cepas igual son cepas que se adaptan a las condiciones de menos agua, digamos, que son cepas de secar, ¿ya? Se cultivan también sin sistemas de conducción, no existe alambre, no existe estaca. La planta se sostiene por sí mismo, digamos, ¿no? Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la zona central, allá son viñedos que tienen estructuras, digamos, para poder conducirlo, ¿ya? Esas viñas se riegan, nuestras viñas no se riegan, ¿ya? Además, digamos, está todo el tema de quiénes somos los que hacemos el vino, digamos, ¿ya? Que somos pequeños productores, que cultivamos pequeñas superficies, digamos, ¿ya? Y que hacemos vinos más bien que son vinos naturales, digamos, que son vinos con alma, son vinos
que se hacen con harto cariño, digamos. Entonces también eso se traspasa, digamos, a lo que nosotros ofrecemos a los consumidores. Bueno, con respecto al mar, nos encontramos nosotros de manera directa a 24 kilómetros cerca del mar. Entonces, en verano, bueno, durante todo el año nos llegan brisas marinas, lo cual también aporta cierta humedad al terreno y se van hidratando las parras. Así que por ese lado también no se riegan porque tienen más hidratación, a diferencia de otros lugares que están como cerca más de la cordillera o en la planicie donde están muy secos. Y además las viñas no se le pone casi ningún químico para que éstas se desarrollen. Se trata de hacer lo más ecológico posible para que para que el vino final no tenga tanto químico y no sea tan corrosivo, o sea, no corrosivo, sino que sea tan dañino para el sistema y la gente lo pueda apreciar de mejor forma, porque hay veces que se le agregan químicos a algunas viñas y después eso se nota mucho en los vinos producidos y al final es un poco molesto al momento de beberlos. Entonces tú tienes que ir trabajando el tema de calidad y eso ha ido ocurriendo en nuestra viña. Nosotros hemos ido incorporando equipos más modernos de acero inoxidable, equipos de frío, ya barricas, digamos, igual para en el caso de los vinos tintos, para que maduren bien, digamos, y para que tengan mayores factores de calidad y que sean vinos más complejos y que sean del agrado de los consumidores. Soy la cuarta generación, empecé más que nada a involucrarme desde que tenía 10 años en el ámbito de la vendimia. Antes se vendían envases para que las personas llevaran vino a granel y ya después cerca de los 15 años empecé a participar en ferias y a vender vino en botella. Ahí fuimos a distintas ferias alrededor de Chile para promocionar la viña y con el tiempo la viña, al volverse un poco más conocida, empezó a ganar premios. Empezó a ganar premios de medallas de oro, medalla de plata y en el año 2019 ganó una medalla de oro en Francia con la cepa Semillón del año 2018. Tradicionalmente, el conocimiento, a diferencia de otras tradiciones, generalmente en la viña, en el vino específicamente, se pasa de hombre a hombre, porque generalmente las mujeres no están muy involucradas en el campo, en el ámbito de cosecha, ya que se ve como que un trabajo como de mucha fuerza al cargar las gamelas o bandejas llenas de uva. Más que nada está asociado a los hombres. Las mujeres no están muy involucradas porque en el campo, más que nada el ambiente machista está dedicado como a las huertas, las mujeres, a la cocina. Entonces en el ámbito del vino no se involucraban mucho. Y de hecho, antiguamente el vino también estaba asociado a un estatus, y generalmente ese estatus era asociado a los hombres. Entonces ahora que una mujer tome el cargo de vitivinicultora y de cultora en general es bastante como disruptivo y va a considerar también bastante esfuerzo y será muy llamativo también para el público. Lo que pasa es que igual los tiempos están cambiando, digamos, y la mujer está siendo protagonista de muchas cosas. Muy orgulloso, digamos, que la Javiera pueda seguir, digamos. Además las mujeres tienen harta sensibilidad, digamos, para hacer cata de vino, digamos, pueden detectar muy bien, digamos, las características de los vinos. Tengo una muy buena heredera. Estoy estudiando ingeniería civil industrial, pero a futuro quiero estudiar enología. Más que nada para conocer la tipicidad de los vinos, las características y bueno, lo de producción de vino no quiero estudiarlo en una universidad, no decidí tampoco estudiarlo en una universidad porque quiero estudiarlo de parte de mi papá. Que todos los conocimientos que él ha adquirido durante el tiempo aquí en la viña, en el campo, quiero adquirirlo y seguir con la misma tradición a lo largo del tiempo. Y eso no se puede comparar con nada enseñado en la universidad. Las cepas patrimoniales Moscatel de Alejandría y País
porque estamos claros que eran las cepas que trajeron los jesuitas en el siglo XVI, también estaban en la zona central. Los jesuitas llegaron al convento en la zona central, pero luego al consolidarse Chile como república, las nuevas clases dominantes en Chile, agrícolas, las familias de hacendados, comienzan a arrancar estas cepas en la zona central, del Maule hacia el norte, y a reemplazarlas por otras cepas francesas como el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, que son muy buenas por lo demás. Acá en lo que es Ñuble hoy día no se arrancaron porque era muy caro hacer eso, y permanecieron allí relegadas a un segundo plano, etiquetadas de vinos pipeños, de mala calidad, y el vino del pueblo. Pero luego, curiosamente, con el advenimiento de la democracia en Chile en los años 90 y toda la apertura a los mercados internacionales, la apertura del país, los tratados, comienza también a llegar mucho enólogo extranjero y van identificando en Chile varios fenómenos, y entre eso se va sofisticando y también generando una noción de que este vino es un vino de alta calidad, patrimonial, y es un vino que hoy día está hacia arriba en términos de su trazabilidad patrimonial, su calidad. Son de bodegas familiares en general, sin una producción industrial. Es decir, hoy día esto que mantuvieron los campesinos es realmente un patrimonio económico, cultural y por qué no decirlo, de ejemplo de sostenibilidad. Guariligüe, a pesar de que aquí llegaron la cepa país, pero Guariligüe no se caracteriza por tener mucha cepa país, sino que la principal cepa que tenemos es la cepa Moscatel de Alejandría. Yo diría que el 80% de nuestras producciones a nivel de comuna es el Moscatel de Alejandría, y después tenemos el país, digamos, y después cuando llegó el ascenso igual se plantó en una superficie importante. Bueno, el Moscatel de Alejandría le tengo mucho cariño, digamos, porque es una cepa que he trabajado por mucho tiempo, digamos, y lo he aprendido a conocer, digamos, ¿ya? Y he ido también cambiando los métodos de hacerlo, digamos, ¿ya? Pero todo esto pensando un poco en el consumidor, digamos, ¿ya? Desde hacer moscateles con orujo, con pieles, digamos, que hacíamos, lo tradicional que hacía mi familia, digamos, a cambiar un poco el sistema, ¿ya? De hacer la molienda, digamos, y separar inmediatamente el jugo de las pieles, digamos. Entonces vinificar un moscatel solamente jugo, digamos, ¿ya? Entonces eso me ha permitido llegar a otros segmentos de consumidores, digamos, que exigen un vino más delicado y con un aroma así más fino, digamos, y que lo he logrado con el moscatel, digamos, y que antes ha sido un moscatel como muy pesado, muy con mucho aroma, digamos. Entonces ahora los aromas son menores pero más finos. Bueno, aquí en el Valle del Itata hay muchos viñateros. Originalmente habían 1000 familias que vinificaban, pero con el paso de los años la gente empezó a dejar de lado las viñas. Empezó más que nada a enfocarse en plantar bosques, pinos, eucaliptus, también porque el gobierno los apoyaba mediante un apoyo económico, entonces para ello era más factible plantar bosques que viñas. Así que las viñas han ido desapareciendo con el tiempo y las pocas que quedan son bastante antiguas y algunas son plantaciones nuevas, porque hay otros campesinos que están plantando nuevas cepas para que sea más llamativo para el público y vengan a comprar. Porque aquí cada vez se está tomando más en consideración el hecho de que el vino en sí es un patrimonio que pertenece a esta zona porque ha sido desde la época de los jesuitas con viñas. Y cada vez se está tomando más importancia en producir vinos patrimoniales de uvas centenarias. Entonces, eso es muy llamativo para el público y sobre todo para aquellos que aprecian el trabajo que hay detrás. Las buenas prácticas dentro de las bodegas son, por ejemplo, no se usa mucho químico, se usa lo mínimo posible.
El vino se deja lo más natural, no se le agrega, porque hay unas personas que le agregan ciertos químicos a la uva cuando llega, para que no se pudra o no tenga tantos microorganismos. Aquí se deja tal cual como está y después se van eliminando los residuos. No se ocupa mucha agua tampoco en bodega, porque como aquí tenemos agua de vertiente, no tenemos agua potable, lo ideal sería ocupar lo mínimo posible, porque si ocupamos mucha agua nos podemos quedar sin agua. También se ocupan a veces, cuando nos quedan botellas de degustaciones, se vuelven a reutilizar. Y prontamente vamos a hacer un convenio con una organización para que ellos nos reciban nuestras botellas y las puedan reciclar. Aquí ya está clarificado. Bueno, en el año 2017 hubo un incendio cercano aquí al sector de Guariligüe, pero ese incendio no afectó de manera directa, no se quemó nada aquí del sector por suerte, pero sí fue afectado por el humo que trajo para acá. Y en esa cosecha de ese año específicamente, dado que la viña es tan versátil y puede absorber fácilmente lo que rodea, absorbió el humo y el vino producido con esa uva salió con tipicidad sabor a humo. De hecho, todavía en bodega se encuentra el vino para degustar y se nota mucho el sabor a humo. Y este año, dado que el incendio atacó de manera directa aquí al Valle de la Itata, en Guariligüe, los vinos probablemente tengan mayor sabor a humo. Puede que a la gente que no conozca mucho de sabores o de vino en sí no lo note tanto, pero aquellos que son un poco más expertos y tienen mayor capacidad para tomar olores o sabores, lo van a notar. Y con respecto a la sequedad aquí, nunca se ha regado. Aquí en el Valle del Itata se caracteriza por ser secano. No se riega las viñas de ninguna forma, ni por riego de canales, ni por goteo, ni por aspersores, ni por nada. Solamente se queda con el agua de la lluvia. O sea, de la lluvia se deja ahí y si es que produce poco, se saca lo que se cosecha, nomás lo que dio la viña. O sea, Chile ya es muy ambicioso, digamos, pero pensando en el Valle del Itata, ¿ya? Yo creo que por el tema, por ejemplo, el tema del cambio climático no está afectando, digamos. Yo creo que ahí tenemos que ir introduciendo algunas modificaciones. Yo creo que a lo mejor tenemos que trabajar el tema, la producción, hacer producciones más orgánicas, digamos, ¿ya? Producciones más ecológicas igual, ¿ya? De tal manera de poder ir mejorando el tema de la pérdida de agua, por decirlo así, de nuestro suelo, poder retener mayor cantidad, ya de tal manera que la planta pueda producir en forma más normal, digamos, porque estos últimos años, por ejemplo, estos últimos 2 años, el estrés que estaba sometida la viña ha sido muy fuerte, digamos, entonces las producciones se han visto muy mermadas, digamos. La uva se ha secado antes de empezar la cosecha. Tú te fijaste cuando fuimos hoy día a cosechar, hay mucha pasa, digamos, ya. Tú sacas un racimo, digamos, y la mitad de ese racimo está como seco, digamos, ya, muy sobre maduro. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar el tema ya, digamos, no usar tanto fertilizante, químico, sino que empezar a utilizar más fertilizantes que nosotros mismos podamos hacer como compost, ya a lo mejor una cubierta vegetal, digamos, para poder darle hacer un trabajo más ecológico, digamos. Por ahí pienso. Bueno, yo creo que es importante que las personas, sobre todo los viñateros del Valle del Itata, aquellos que tienen interés por el vino, puedan averiguar más allá de los vinos que hay en el norte de Chile, porque aquí en la zona centro-sur no se le toma mucha importancia. Hay gente, por ejemplo, de la ciudad de Chillán o de Concepción que les gusta bastante el vino y no saben de que aquí hay viñas muy importantes con cepas únicas
y combinaciones entre una y otra cepa únicas que no las puede encontrar en otra parte. Además, el terreno de aquí y el hecho de que no se riegue le da otra tipicidad a los vinos, lo cual podría ser muy llamativo para diferentes públicos. Pero dado que no hay mucha tampoco difusión del gobierno y de otras organizaciones, no todo el mundo conoce lo que aquí se guarda, el patrimonio, las viñas centenarias. Nadie conoce mucho sobre eso y tampoco la tradición de las familias, porque aquí la mayoría de las viñas son familiares y pasan de generación en generación el conocimiento y no toman eso mucho en consideración realmente, y sería bueno de que eso tuviese una mayor difusión y más gente conociese el lugar. Invitar, digamos, a consumidores en general, digamos, que conozcan el Valle de Itata, ¿ya? El Valle de Itata es una zona vitivinícola que es diferente a lo tradicional, ¿ya? Se van a encontrar, digamos, con cepas diferentes, con paisajes que son diferentes y productores que son artesanales, digamos, que producen vinos que son más naturales, ¿ya? Y que también son vinos que en este momento están siendo más apetecidos, digamos, por los consumidores, ¿ya? Vinos con menos químicos, vinos si bien no están certificados como orgánicos, pero nuestros vinos son con una baja carga de químicos, entonces se podría decir que son como vinos orgánicos. Y eso, que vengan a visitar el Valle de Itata, ¿ya? Y hay un montón de productores, digamos, chicos que están haciendo cosas maravillosas.